verdad que hace un tercer puesto aquí en casa es increíble. Además, bueno, compartir el podio con Pablo primero y José, un amigo y compañero de la asistencia el año pasado, en el podio de los tres juntos, la verdad que sabe muy bien, la verdad. Háblanos un poco del coche, ¿tú te encuentras a gusto, estás cómodo? Sí, la verdad que el coche cada vez me gusta más, en curva rápida va muy bien, cada día, como quien dice, me sorprende un poco más, como que no te lo crees lo rápido que puede llegar a pasar por curva. De hecho, yo vengo tirándome como puedo y ellos aún me vienen metiendo, aún me metieron un poco en algunos tramos. Antes de empezar el rally creíamos poder estar con Pablo, sobre todo, me parecía el rival más difícil y bueno, cuando fuimos empezando a ver que estábamos en los tiempos de él y que hicimos segundo sobre todo hoy, que creía que hoy pues no iba a tener el ritmo de ellos, pues bueno, nos lo fuimos creyendo poco a poco, intentando seguir el ritmo todos los tramos y al final creo que hicimos segundos en todos los tramos además. Y bueno, la baza de ayer era correr lo máximo que se podía, tenía el rally, o sea, el tramo de mi casa, que era Chenlo, es un tramo nuevo para todos ellos, y era de mi casa, había que arriesgar lo máximo ahí, hacer un colchón para hoy. El colchón de hoy fue bastante bueno y hoy conservar, correr y bien. Pablo, otra victoria más que sumas a tu colección de victorias, cuéntanos. Joder, pues mira, pues yo encantado que siempre cuantas más vengan mejor. No, muy contento y sobre todo siendo aquí en Vigo y compartiendo podium pues con mi hermano y con mi gran amigo José, y yo creo que más no se puede pedir. ¿Te ves ya otra vez liderando la Copa a final de temporada? Ojalá, 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 porque para eso vamos a pelear todo el año, para tratar de ganarla otra vez y repetir otra vez la victoria del 2012, ¿no? Pero bueno, sabemos que la temporada es larga, hay que hacerlo siempre muy bien, hay que ser calculador en su momento también y un campeonato pues es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, sé que la competencia como siempre es dura y cuanto más competido sea mejor sientan las cosas, ¿no? Una vez que logras conseguir la victoria. En la Copa Suzuki Swift el ganador ha sido Pablo Pazó, seguido de José Calvar y de José Pazó. Vaya, 3 equipos primeros clasificados de la Copa Suzuki Swift.
Barchat se ha llevado la victoria en la Mitsubishi Evo Cup. Fuerte el aplauso para los 3